varias estudiantes de una escuela católica empiezan a ser asesinadas. Una de ellas presencia uno de los asesinatos, pero no puede revelar nada, ya que descubrirían que ella mantiene una relación prohibida con su profesor. Para descifrar el crimen, el profesor deberá encontrar a una antigua estudiante que nadie recuerda. La historia inicia con una pareja en un lago. Ella es Elizabeth y él, Enrico. Mientras pasaban el rato, ella ve a una mujer corriendo. Un hombre la alcanza y termina con ella. Enrico no vio nada y cree que tal vez solo sea su imaginación. No pueden continuar y se van de allí, pero a Enrico se le cae su bolígrafo. Al día siguiente, conocemos a la esposa de Enrico, Herta, quienes tienen una mala relación y ambos dan clase en una escuela católica para mujeres. En eso, Enrico escucha en la radio que encontraron el cuerpo de una mujer cerca del lago. Él se dirige a la escena del crimen y ve cómo levantan el cuerpo. Se dirige a la escuela, donde lleva un año trabajando y da clases de italiano. Allí está la policía, ya que la víctima era una estudiante llamada Hilda, a la que habían reportado como desaparecida. Él es el inspector Bart. Les muestran las fotos del cuerpo, donde ven que le dejaron el cuchillo entre las piernas. Elizabeth estudia en esa escuela y su profesor es el profesor Pascombi. Enrico les da la noticia a sus alumnas y conocemos a Brenda, quien era una de las amigas de Hilda. Las llevan a misa, pero Elizabeth se escapa para verse con Enrico. Ella no logra recordar cómo era el asesino, solo recuerda una sombra. Quiere decírselo a la policía, pero él le pide que no lo haga, ya que cuando fue el asesinato estaban juntos en el lago y la policía descubriría su relación. Al regresar, Herta le pregunta por qué llegó tarde a la escuela. Este solo la ignora y ella le muestra un periódico de la noticia del asesinato y en la foto aparece él. La policía lo interroga porque él no tenía nada que hacer allí, ya que vive del otro lado de la ciudad y a esa hora él debería estar dando clases, y creen que les está ocultando algo. Por esa razón es un sospechoso. Le revelan que la víctima estuvo agonizando durante 1 hora. Era alumna de Enrico, pero él parece estar preocupado por otra cosa. Le dan los resultados al inspector. En la ropa de la víctima encontraron un alfiler y cerca de allí un bolígrafo, y analizarán las huellas. Llegan los padres de Hilda, quienes revelan que esa noche salió para reunirse con sus amigas, pero nunca llegó con ellas. El inspector le muestra al padre cómo fue asesinada su hija. Realizan el funeral y luego las estudiantes pasan a confesarse. Más tarde, Enrico llama a Elizabeth y le da una dirección para reunirse. Ella vive con su tío, el cual es un coronel, y le miente para poder salir. En el camino, un carro empieza a seguirla. Llega con Enrico. Mientras hacían sus cosas, ella vuelve a recordar el asesinato. Más tarde, el inspector llega a visitarlos. Cuando estaban distraídos, deja en la mesa el bolígrafo que se le cayó a Enrico. Luego, les pide que le presten un bolígrafo. Herta ve el de la mesa y se lo da, confirmando que es de Enrico. Pide hablar a solas con él. Le revela que encontraron su bolígrafo cerca de la escena del crimen. Enrico confiesa que ese día él estaba en el lago con una de sus alumnas y ella presenció el crimen, pero él no le creyó. Cuando escuchó en la radio la noticia, regresó al lago por curiosidad. Le pide al inspector que no revele nada, ya que lo metería en problemas. Él interrogará a Elizabeth y si ella da información importante sobre el asesinato, tendrán que revelar su secreto. Y Herta escucha la plática. Por otra parte, conocemos a Janet,
quien recibe la llamada de un hombre diciendo que es el padre de una de sus amigas y le pide prestado su libro de italiano, ya que su hija necesita hacer su tarea y perdió su libro, y le dice que la esperará afuera. Janet sale y se acerca al carro. Entonces, el asesino la lleva lejos y termina con ella. Elizabeth vuelve a recordar la escena del crimen y ve algo más. Rápidamente llama a Enrico. Este sale a medianoche y se reúne con ella. Elizabeth le revela que el asesino tenía puesto la sotana de un cura. La policía levanta el cuerpo de Janet, la cual fue asesinada de la misma manera que Hilda. El cuerpo lo encontraron al frente de la casa de la señora Holden. En la escuela, Elizabeth se acerca al profesor Bascombe. Como confía en él, quiere revelarle todo lo que sabe sobre la muerte de Hilda, y alguien los observa. Después, en una junta de maestros, Bascombe lleva a Elizabeth. Ella revela que vio al asesino y llevaba una sotana, así que podría ser un sacerdote. Le preguntan qué hacía en el lago. Ella les dice que salió con su novio, pero que él no vio nada. La empiezan a cuestionar para que revele quién es su novio. Bascombe la defiende y no revela nada. Por último, ella cree que si sigue recordando, podría ver el rostro del asesino. Más tarde, Enrico le agradece por no delatarlo y quedan en verse en el departamento más tarde. Luego, Bascombe le dice que Elizabeth le reveló todo y no está de acuerdo con esa relación. Le recomienda a Enrico que termine con esa relación para evitarse problemas, y observan a Herta hablando con Elizabeth. Después, vemos al asesino entrar al departamento donde Enrico se vería con Elizabeth. Ella está en el baño. El asesino la ataca, terminando con su vida. Al salir, un hombre logra verlo. La policía llega al departamento y levantan el cuerpo. Enrico menciona que le robaron la llave y cuando llegó al departamento encontró el cuerpo. Se dan cuenta que esta vez el asesino solo ahogó a la víctima. El tío de Elizabeth está seguro que Enrico es el asesino y lo investigará. En la comisaría, el papá de Janet dará a conocer al público que Enrico salía con un estudiante menor de edad. El coronel quiere culpar a Enrico de homicidio y de menores, pero el inspector le dice que no hay pruebas suficientes. Luego, interrogan a todos los profesores. Bascombe intenta defender a Enrico, ya que en la junta con los profesores, Elizabeth reveló que el asesino usaba una sotana de un cura y tal vez podría reconocer la identidad del asesino, así que es probable que uno de ellos sea el asesino. Le dan los resultados de la autopsia, donde revelan que Elizabeth era virgen, por lo que ya no pueden acusar a Enrico de abuso. Algo que olvidé mencionar es que las primeras víctimas usaban un alfiler. Luego buscan al hombre que vio al asesino. Este no pudo verle bien la cara, solo vio que el asesino tenía barba. Interrogan a Herta, donde, según las pruebas, Enrico no es el asesino y Elizabeth era virgen. Regresan a casa. Ella intenta calmarlo, ya que todo se hizo público y lo sancionaron. Después de mucho tiempo, empiezan a platicar y juntos investigarán hasta descubrir al asesino. Al día siguiente, el inspector llega a la escuela y les pregunta si han visto a algún cura con barba. Una de ellas menciona que ha visto a uno en un par de ocasiones y que es uno del confesionario. Y las únicas que se confesaron con él fueron Hilda y Janet.
y desde ese tiempo no lo ha vuelto a ver. El inspector se va. Después, una de ellas menciona que Hilda, Janet, Brenda y otras chicas formaban un grupo especial y se juntaban con hombres más grandes que ellas que estudiaban en la universidad. Brenda intenta negarlo, pero Herta le pide que si ella conocía bien a sus amigas, les diga dónde se dirigían y con quiénes salían. Luego, se reúne con Enrico y le revela todo lo que descubrió, dándole una dirección. Llega hasta una casa en un muelle, donde una mujer se prepara para una sesión de fotos. El fotógrafo, Phillips, le pregunta si conocía a Brenda y a las otras víctimas. Él revela que sí, y que cuando él estaba en la universidad, todos se juntaban para realizar actos sexuales. La única que nunca participó fue Elizabeth, pero las otras chicas dejaron de invitarlos desde un incidente que le ocurrió a Solange. Enrico se hace una pregunta que seguramente tú también te estarás haciendo. ¿Quién es Solange? Phillips no quiere revelar nada. Enrico lo amenaza y quiere que le diga quién es Solange. Él solo le dice que todo ocurrió hace un año. Y Solange estudiaba en una escuela católica para mujeres y desde ese tiempo no la ha vuelto a ver. El inspector está en la escuela y le dicen que solamente el padre trabaja en el confesionario y nadie más tiene permitido tomar su lugar. Como no tiene barba, creen que alguien más tomó su lugar en varias ocasiones. Durante el entierro de Elizabeth y Janet, le dejan una nota a Brenda. Enrico se le acerca para preguntarles si conocían a Solange. Ellas niegan conocerla y se van de allí. Bascombe le dice que por el momento debería alejarse de las estudiantes y le recomienda intentar salvar su matrimonio. Investigan a todas las Solange y encuentran a una que hace un año estudió en esa escuela, pero no volvió a inscribirse. Brenda llega al edificio de Enrico y le deja una nota. Al día siguiente, llega a la casa donde vive Solange, pero una señora le dice que allí no vive ninguna Solange y que esa casa la compraron hace un año y no conocieron a los antiguos dueños. Al regresar, revisa la correspondencia y ve la nota con la dirección de la señora Holden. Llega a la casa, pero nadie sale. Al revisar, encuentra al perro sin vida y más adelante el cuerpo de la señora Holden, la cual fue asesinada de la misma manera que las primeras dos víctimas. La policía levanta el cuerpo e investigarán para saber quién le dejó la nota a Enrico. En la escuela, las alumnas son espiadas por uno de los profesores. El inspector y Herta le preguntan a Brenda si conocía a la señora Holden. Al principio lo niega, pero luego dice la verdad, revelando que ella era su niñera. Enrico y la policía están completamente perdidos. Su relación parece mejorar y toman un descanso en el parque. Una joven que al parecer tiene problemas mentales anda jugando en el parque y su cuidadora la llama por el nombre Solange. En la noche, el asesino se comunica con Brenda para decirle que se reunirán en el parque y si ella llega a faltar, le contará la verdad a la policía. Se lo informa a la policía y el inspector mandará policías disfrazados de civiles. Brenda y sus amigas llegan al parque y son vigiladas por los policías. Por alguna razón, se separan. En eso, Brenda reconoce a Solange. Se acerca a ella, ya que eran amigas, pero ésta la ignora y no dice ninguna palabra. Brenda la sigue. Las amigas no la encuentran y se acercan a un cura y ven cómo se llevan a Brenda y a Solange. El inspector está molesto y le dicen que vieron que el que se llevó a Brenda era un cura. En eso llega Bascombe para reportar que su hijastra Solange desapareció
y les muestra su foto. Él les dice que salió un rato y cuando regresó ya no estaba y está muy preocupado porque ella está muy enferma. El inspector la conoce y le revela a Enrico que Solange enfermó inexplicablemente desde hace un año y saben que era ella la que estaba con Brenda. Revisan su habitación y encuentran un alfiler como el de las otras víctimas y ven que forzaron la puerta. Enrico toma un libro y empieza a revisarlo. Herta menciona que todos se habían olvidado de Solange menos el asesino y seguramente él la raptó para usarla de carnada y atrapar a Brenda. Por otra parte, vemos a Brenda siendo interrogada por el asesino, ya que quiere saber qué fue lo que le hicieron a Solange. Ella cuenta que hace un año fueron a la casa de la señora Holden, ya que ella realizaba una especie de tratamiento y querían que se lo realizaran a Solange, pero Hilda y Elizabeth intentaron impedirlo, pero no lo lograron. El caso es que la señora Holden le realizó un tratamiento que fue muy doloroso para Solange. El asesino revela que antes de matar a Hilda, la interrogó, pero que ella no reveló nada y no las delató. Pero en el confesionario, Janet le reveló todo. Acomoda a Brenda para terminar con ella y Solange le pasa el cuchillo. Por otra parte, Enrico y Herta van a la casa de los padres de Janet. Al revisar su habitación, no encuentran su libro de italiano y llaman al inspector. Llegan a la casa de Bascomby, pero este no está. Enrico rompe la puerta y le revela al inspector que, cuando revisaban la casa, él vio ese libro de italiano y es el mismo libro que falta en la casa de Janet. Y ese libro no puede ser de Solange, ya que cuando ella estudiaba aún no daban esa clase, por lo que ese libro es el de Janet. En eso llega Solange. Herta se le acerca. Llega Bascomby Solange. Y se alegra al ver a Solange. Luego, el inspector se lo lleva para hacerle unas preguntas y Enrico lo acompaña. Después, Solange se lleva a Herta y la guía hasta un cuarto secreto donde encuentra la sotana y una barba falsa. Llega con otro policía y revisan el lugar, encontrando a Brenda, la cual sigue con vida. Bascomby saca una nota y un arma. No. El inspector regresa y ve que Bascomby se quitó la vida. En la nota confiesa que él era el asesino. El inspector revela lo que descubrió. Resulta que todas esas chicas habían formado una especie de club y todas usaban un alfiler. Entre todas, realizaban fiestas y actos sexuales en los que invitaban a universitarios. Pero Solange salió embarazada. Para evitar que todo saliera a la luz, Brenda la llevó con la señora Holden para realizarle un aborto. Solange no quería hacerlo, pero por la presión de las demás, terminó aceptando, y esto la dejó mentalmente trastornada. Bascomby empezó a investigar qué fue lo que le pasó a Solange. Infiltrándose en el confesionario, logró saber la verdad y terminó con la vida de las que estuvieron involucradas y con las que conocían ese secreto, y usaba a Solange para atraerlas. Ella entra y ve el cuerpo de su padrastro, terminando así esta historia.